Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video, como ustedes ya leyeron el título, le vamos a dar fin al Miss Charm 2023. En su primera edición voy a realizar el análisis final de la gala de coronación, lo que me gustó, lo que no me gustó, y yo también quiero saber qué fue lo que te gustó a ti, lo que no te gustó. Déjamelo saber en los comentarios. Muchos por allí dicen que fue tramoya, fraude, que no les gustó, así que vamos a desglosarlo por parte. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Daniel Ramos presenta. El opening estuvo inspirado obviamente en Vietnam. Era como un estilo musical. Me gustó muchísimo, me gustó bastante cómo se vio en el escenario. Las chicas luego salieron, por supuesto, con sus trajes de opening. Los trajes de opening me encantaron. Sencillo, vistoso, dos colores distintos. Me gustó, siento que cumplió. Estuvo bastante bien. Luego de eso vino la autopresentación de las candidatas, muy al estilo de Miss Universo, por supuesto. Y fueron pasando las chicas, bastante enérgicas. Hasta aquí todo bien. El escenario, pues, ¿para qué se ponen a ofrecer algo que luego no van a dar? Eso es lo que me molesta de este concurso. Me ofrecieron que iba a ser el concurso nunca antes visto, algo diferente, una cosa apoteósica, un escenario distinto al que mostraron en la gala final, que aunque me gustó, la verdad es que me gustó, el escenario se veía bastante bien, no fue lo que nos vendieron ellos inicialmente como escenario, así que por allí, mi amor, le doy un 0-1 porque no estuvo a la altura de lo que ellos nos vendieron a nosotros los fanáticos de los concursos de belleza. Las tomas, mira, no sé, bien algunas veces, otras muy rápido, no me gustó tanto. Posterior a esto fue anunciado el top 20 y ellas fueron el top 20. Yo quedé bastante complacido porque, bueno, al fin y al cabo las grandes favoritas quedaron dentro del top. Creo que no hubo tocullo por allí, creo que estuvo bastante parejo, estuvo bastante bien, digámoslo así. Las chicas luego de esto pasaron a la primera ronda de la noche, o al primer desfile de la noche, que fue el desfile en traje de baño. Utilizaron el mismo estilo de traje de baño que el de la preliminar, un estilo de traje de baño que me gustó, una propuesta quizás un poco distinta, pero que no a todas les quedaba bien. Si tú no tenías quizás un busto pronunciado, o sí, algo que te rellenara, quizás te quedaba bien, pero si no tenías nada, no te iba a quedar tan bien. Habían candidatas que el traje de baño no les lucía tan bien, así que siento que 0-1, porque si a todas le hubiese quedado bien, te lo compro. No estaba mal, la verdad, y diferentes colores que también me gustó, porque bueno, las candidatas podían elegir el color que más quizás les resaltaba con su piel. También tengo que decirles que en este desfile de traje de baño no me gustó las visuales que estaban en las pantallas. Salían los nombres de los países. Esto se veía no tan bien, no se veía tan bien producido. Se veía bastante mal, se veía pobre, no me invirtieron en un buen diseñador, se veía eso pequeñito, la bandera, no sé. Yo hubiese buscado un mejor diseño. Entre las mejores, por supuesto, las grandes favoritas se hicieron notar en la pasarela de traje de baño. Por supuesto, aquí está Costa Rica, Dominicana, Venezuela, Argentina. Las latinas, mi amor, dándonos todo más todo y un poquito más. Posterior a esto vino una presentación musical de una cantante vietnamita que a mi parecer estuvo bastante soso. Allí faltó como bailarines, unas visuales diferentes, ella vestida de rojo, el fondo rojo, no sé. Ahí me faltó llenar ese escenario, eso soso, lo hubiese quitado realmente. Luego de esto pudimos conocer quiénes conformarían el top 10 del Miss Charm 2023 y por supuesto las grandes favoritas siguieron avanzando a este top, pero ¿cómo tú no me vas a dejar
a Polonia en este top? ¿Cómo me la vas a dejar por fuera? ¿A quién se le ocurre? Si esta mujer me lo dio todo más todo en traje de baño, en la preliminar. Esta mujer era un fuego en la pasarela. ¿Qué tiene el jurado? No, aquí ya íbamos mal. Aquí ya íbamos patético. ¿Cómo me van a dejar a Rusia y a Polonia por fuera del top? Sobre todo a Polonia, que merecía llegar muy lejos. Pero bueno, ellas fueron las que estuvieron en este top 10. Las favoritas se seguían manteniendo allí en la pelea por la corona. También tengo que comentarles que me pareció patético y fatal que las animadoras le preguntaran al jurado ¿cuál es tu favorita? Y el jurado respondiera como tontos. Eso desmotiva a las candidatas que están atrás, que quizás el jurado no las menciona dentro de sus favoritas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en el escenario si el jurado no me está tomando en cuenta? Me parece fatal y poco ético que el jurado haya respondido me gusta tal, me gusta tal, me gusta aquella. ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? Y por parte de las animadoras, pues fatales, porque en los intermedios, para darle larga quizás al concurso, lo único que preguntaba es ¿cuál es la favorita al público? Y esta y lo otro. La animación fatal. 3 animadoras, ¿para qué? ¿Para qué si no me sabían animar el concurso? ¿Para qué si no me sabían, por supuesto, todo lo que repetían era lo mismo? ¿Cuál es tu favorita? Y ¿are you ready? Innecesario. Y por supuesto el top 10 desfiló en traje de gala. Estas chicas por supuesto sacaron sus mejores looks al escenario y todas las candidatas, o por no decir casi todas, cambiaron de vestido para esta presentación final. Pero las candidatas que más me gustaron, las que siento yo que resaltaron muchísimo, que sacaron un vestido preciosísimo, que se veían reinas de pie a cabeza en la pasarela, que me dejaron sin aliento, que yo decía, wow, pero qué increíble. Por supuesto está Dominicana, Costa Rica y Venezuela, me encantaron. Sencillamente maravillosas, lo hicieron impecable. Dominicana, mi amor, ese color le quedaba maravilloso, estas mangas, mucho charm, mucha elegancia, mucha reina, divinas. Luego el desfile de traje de gala fue anunciado el top 6 y ellas fueron las que clasificaron y aquí seguía la tramoya. Aquí seguía el descaro, señores. Yo quedé en shock nuevamente, pero aquí sí me va a dar como un infarto, una cosa. ¿Qué? ¿Cómo van a dejar a Dominicana fuera del top 6 si esta niña era la mega favorita? Y no porque el público, por supuesto, tenga un favoritismo. Porque es bella nada más, no, porque tenía todos los requisitos para ser reina. Porque me dio una preliminar impecable. Porque me dio una final impecable. Porque se diferenció del resto de las candidatas. Porque tenía muchas cosas que, por supuesto, la hacían resaltar en el escenario. A diferencia del resto de las candidatas. Y cómo esta candidata no me va a avanzar al top 6. Esto es inaceptable, inaudito. La verdad es que yo no entendí. Para mí fue una limpieza de camino. Vamos a ver esta por fuera, porque aparte de que me habla inglés, me tiene buena oratoria, una buena estampa para ganar. Vamos a darla fuera y seguimos en competencia. Patético. Seguidamente al top 6 les realizaron la ronda de preguntas finales y por supuesto fueron pasando una a una y es aquí donde Brasil fulminó. De una respuesta maravillosa, aplomada, con mucha seguridad. Me encantó su respuesta. En el caso de Venezuela le fallaron 2 cosas. Uno, la rapidez. Iba como muy rápido, no dio chance a que la traductora fuera traduciendo. No dio una mala respuesta, pero se notaba nerviosa y aparte de eso, la traductora fatal. Fatal, muy al estilo del Miss Earth, donde los traductores hacen lo que les dé la gana. No me gustó para nada. Si tú vas a aceptar, tú siendo concurso, vas a aceptar que la candidata use traductor, pues búscate el mejor traductor. No vayas a buscar el traductor que mejor te salga o que te lo den por intercambio. No, fatal. Yo como organizador no enviaría más a mi candidata a ese concurso porque la verdad, así al igual que el Miss Earth y otros concursos, lo que hacen es dejar en ridículo a la candidata y no ayudarla quizás a lucirse como ella debió hacerlo. Pero también esto es un llamado a todas las candidatas de cualquier concurso de belleza.
mis hijas, prepárense, estudien inglés, que es importante para ganar un concurso internacional. Luego de la ronda de preguntas fue anunciado el top 3 del Miss Charm 2023 y de una manera bastante atípica, y diría yo que una copia por allí de lo que hacen en Venevisión con el Miss Venezuela, cuando van a entregar las bandas, que antes iba un mago, después iba un tarotista y tal, y ya no sabían ya ni qué inventar. Pues en el Miss Charm buscaron a un pintor que iba allí pintando el rostro de la candidata que clasificaba a la siguiente ronda, es decir, al top 3, y por supuesto esto dejaba a todo el mundo con la boca abierta, porque quizás estaban experimentando algo nuevo, estaban quizás diferenciándose del resto de los concursos. Y bueno, le compro el show, se lo compro, me gustó, que además el pintor, el artista hizo un buen trabajo además, y es aquí donde vemos este maravilloso top 3 grandes candidatas que por supuesto... Filipinas, no sé cómo llegó tan lejos, la verdad, habían 20 candidatas al menos mejores que ella. Yo hubiese dejado a Indonesia y a Brasil tomadas de la mano. Dos excelentes candidatas, un excelente top 2. No entendí cómo Filipinas allí llegó tan lejos. Y finalmente se corona Miss Brasil como la nueva Miss Charm 2023, la primera Miss Charm del concurso. Por supuesto, Luma Russo se corona y le lleva la primera corona a su país. Felicitaciones Brasil, merecidísimo, porque esta niña hizo un trabajo excelente. Y por supuesto mi crítica no es para la reina, para nada. Ella se ganó su concurso bien ganado, de una respuesta maravillosa, una excelente pasarela y tiene un rostrazo pero impecable. Mi crítica es hacia el concurso, que se vieron demasiado evidentes. Dejar a Dominicana por fuera fue un error garrafal. Se notaba que querían que ganara otra candidata o que otras candidatas estuvieran allí brillando, como este caso dudoso de Filipinas. También me pone a pensar como un concurso que nos prometió Villas y Castillas, que nos prometió que iba a ser lo máximo en los concursos de belleza para convertirse en Grand Slam, haya sido tan, no digamos decadente, porque nos dio una buena competencia. La verdad que sí, estuvo de bastante altura, pero no nos dio lo que nos prometió. Eso sí, no nos dio lo que nos prometió y eso está bastante mal. Ellos quedan mal como organización. Hubo muchas fallas a la hora de la transmisión de algunos eventos previos a la noche final. Este concurso gastó mucho dinero, por supuesto, haciéndose publicidad en grandes cuentas misólogas para, por supuesto, resaltar. Y lo que más extraño, o lo que me parece un poco dudoso, es que los dos portales que colocan la etiqueta de Grand Slam eran colaboradores, eran allí sponsor del Miss Charm, que eran Global Beauty y Missosology. Y casualmente estos dos países quedaron tomadas de la mano. Y es que siento yo por allí que hay una necesidad excesiva de los vietnamitas o de este concurso Miss Charm de imponerse, de ser el mejor, de que le den la etiqueta Grand Slam, de hacerse notar con estos grandes portales y por supuesto dejándolos tomados de la mano y buscándose esta alianza con ellos. No, la verdad es que no. La verdad es que no, deja mucho que pensar la forma en la que seleccionaron a las candidatas para llegar hasta el top final. Insisto, Dominicana tenía que llegar hasta ese top. El Miss Charm es un caso de investigación. Yo creo que sí. Es un caso de investigación, es un concurso que hay que hurgar por allí. Pero bueno, esperemos a ver qué viene en las próximas ediciones. Vuelvo e insisto, esto no es en contra de la reina. La reina se ganó su corona bien ganada. En la noche final brilló y allí lo demostró en el escenario. Pero para mi parecer, otra candidata tenía la delantera y también debió haber quizás peleado ese puesto respondiendo la pregunta, a ver, de tú a tú, a ver quién ganaba. Espero que les haya gustado este video. ¿Les gustó o no les gustó los resultados? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerden, por supuesto, seguirme en Instagram, @soy Daniel Ramos. En TikTok también estoy por allá y en Spotify como Todo Más Todo. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.
Daniel Ramos presenta